Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia y vamos a hablar un poquitito sobre una gran polémica que se está desatando en toda la Argentina con respecto a, bueno, en primer lugar, el uso de las fuerzas armadas, ¿no? Fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad, qué dispositivos y qué dispositivos no pueden utilizar. Tenemos polémica con el tema de las pistolas Taser, ¿no? Que están injustamente, podría decirse, frenadas por la izquierda. Y tenemos una mujer, policía, que ha perdido la vida. Tenemos casos, como por ejemplo la semana pasada, en la que los policías tenían que tratar de reducir a un delincuente armado con sillas, porque no tenían otro objeto más que las armas de fuego o las manos, y ante una persona armada con un palo de metal, la única alternativa eran las sillas en ese caso, ¿no? Sí, el tema con el video que se viralizó la semana pasada de cerca de 10 efectivos pegándole con sillas a un flaco con un fierro, es noticia porque se logró filmar, pero eso tenemos que saber, son cosas que suceden todo el tiempo. Totalmente. Y las fuerzas de seguridad están totalmente atadas de mano, primero por estar mal equipados, segundo por temores a represiones judiciales, ¿no? Son situaciones que se dan en repetidas, reiteradas oportunidades y logran ser noticia si algún video se viraliza casi sin querer o si el resultado del conflicto es trágico, como el de la semana pasada, el caso de la policía asesinada en Retiro por 2 tiros. Cuando un delincuente le roba, le sustrae el arma reglamentaria y termina con su vida, disparándole uno de sus tiros, entrando por el chaleco antibalas, que dicho sea de paso, un chaleco que no estaba en condiciones, no era para su persona, era de sexo masculino el chaleco, y estaba fuera de condiciones para ese tipo de arma que efectuó el disparo. Entonces hay una serie de irregularidades, una cadena de malas gestiones políticas que siempre terminan desembocando en muertes de inocentes, ¿no? De las personas que son los que nos deberían estar protegiendo, son las personas que deberían ser las más cuidadas, terminan siendo quienes tienen un menor pago por sus servicios, terminan siendo las menos cuidadas y las más despreciadas por encima un grueso grupo de la sociedad que los basurea constantemente. Recordemos, los policías acá en Argentina están recibiendo un salario totalmente miserable, es decir, no se corresponde con el trabajo que están haciendo y el riesgo que tienen a su propia vida en su trabajo, ¿no? Sí, esta muerte hubiera sido totalmente evitable si el oficial hubiera estado equipado con una pistola Taser, la pistola eléctrica que permite neutralizar al delincuente sin dañarlo, mediante una descarga que paraliza brevemente su sistema nervioso, inmovilizándolo por unos segundos y permitiéndole al oficial ponerse a salvo, reposicionarse, ¿no? Claro. ¿Cuál es la polémica acá, no? Porque el oficial no puede utilizar ante un delincuente desarmado, ¿no?, una pistola reglamentaria. Porque, bueno, evidentemente va a recibir después, por más que esté justificada ante una agresión del delincuente, va a recibir después una represalia judicial. Represalia con los jueces, va a tener suspensión, ¿no?, de su matrícula de policía durante cierta cantidad de tiempo, no va a poder trabajar, no va a poder recibir ingresos, ¿no? Entonces, la policía, evidentemente, ante esa posibilidad, el revólver, lo único que... Vale, el revólver no, escúchame, la pistola la única que la puede utilizar es ante situaciones muy extremas y no tiene un punto intermedio en el cual pueda poder enfrentar al delincuente de una manera un poco más segura, ¿no? ¿Por qué? Porque en una época también estaban las cachiporras, que también se le retiró a la policía la posibilidad de utilizar cachiporras porque decían que las utilizaban para golpear injustamente a la gente, ¿no? Las pistolas Taser es otro punto intermedio, ¿no?, entre antes de llegar a la fuerza letal. ¿Qué es lo que funciona la Taser? La Taser lo que hace es, a través de una carga, paralizar los músculos de la persona por una descarga eléctrica que tiene cierto
tiempo, es decir, no es una picana que vos se lo pones a la persona y la podés torturar con eso durante un tiempo, que es lo que están hablando, ¿no? Los legisladores de izquierda, que dicen que no hay que darle taser a la policía porque los policías van a usar la taser para torturar a la gente adentro de las comisarías. La taser es una carga pequeña porque es portátil, es para que la policía lo tenga siempre en su bolsillo, que a través de esa batería realiza una descarga que por lo general la descarga suele durar entre 6 y 10 segundos dependiendo del modelo, para que tenga tiempo suficiente ese agente o un segundo agente para poder esposar, reducir a esa persona y deje de ser un peligro. Sí, y evitar situaciones más complejas, ¿no? Llevar a extremos como tener que usar otro tipo de fuerza más violenta. Un poco lo que decía antes, Ale, con respecto a la cuestión judicial. Argentina vive unos tiempos en el que el sistema judicial está totalmente amparado por la filosofía Zaffaroni, ¿no? Esta filosofía en el que encuentra en el delincuente una persona con más derechos que la persona de bien, entonces hay que protegerla constantemente. El típico discurso de el delincuente es una víctima de la sociedad, entonces no tiene sentido ningún tipo de represalia. Este es el corazón de las problemáticas, ¿no? Transforman a las cárceles en puertas giratorias en donde los delincuentes salen sin ser reformados y vuelven a delinquir constantemente. Este criminal que asesinó a esta mujer policía, que era madre de 2 niños, 2 criaturas, ya había tenido 2 detenciones con anterioridad, ¿no? Y hoy terminó con la vida de una persona de bien. Esto es no es de ahora, esto de la libertad. Pensemos durante la pandemia que se liberaron cientos de miles de delincuentes con la excusa de un virus que terminó acabando con 0,2% de la población, una mortalidad súper baja que no justificaba en absoluto esta política. Y que tampoco son un grupo de riesgo la gente de las cárceles, ¿no? Sí. Otra cuestión. A ver, un grupo que es digno de poner la atención es el feminismo. ¿Qué hizo el feminismo ante el caso de una mujer asesinada por un hombre? Se pronunció al respecto, organizó alguna marcha, algún manifiesto. No, silencio absoluto. Lo que demuestra una vez más la gigante hipocresía de este movimiento social que identifica a las mujeres como de primera y de segunda categoría. Si sos gorra, si sos yuta, si sos Kobani, o si sos de derecha, o si simplemente no sos feminista, si simplemente, claro, no coincidís con sus valores, vos no existís. Ahora bien, si sos de izquierda, si estás a favor de reventar niños en el vientre materno, si estás a favor de manchar todo tipo de elementos públicos en manifestaciones, bueno, ahí sí te damos atención, ¿no? Entonces me parece que es digno de resaltar de nuevo este nivel de hipocresía. Ahora, con lo último que quiero cerrar es cómo afecta la vida política en estas situaciones. Tenemos un kirchnerismo que cada vez que se intentó tratar en el Congreso la implementación, la regulación de las taser, puso trabas. Una izquierda que junto al kirchnerismo confunde y hace de esta discusión de seguridad una discusión ideológica y la llevan a la cuestión de los 70 y de la tortura, de los militares. Después tenemos un Cambiemos, un Juntos por el Cambio totalmente cómplice, que también en muchas oportunidades vota en contra de la implementación de las pistolas taser, ¿no? Y está bueno que la población, nosotros, ciudadanos honestos, comunes, que trabajamos todos los días, nos informemos un poco más para saber quiénes son los políticos que están del lado de la gente de bien, del lado de la gente que quiere estudiar, trabajar, progresar, y quiénes son los políticos que discursivamente dicen defender a los más vulnerables y después en el Congreso están votando cualquier porquería. Un ejemplo de ello son los legisladores de Milei, como por ejemplo Nahuel Sotelo, legislador de la provincia de Buenos Aires, que en varias oportunidades presentó proyectos para regular e implementar el uso de las taser, que repito,
debería ser de uso legal para el ciudadano corriente, porque es una herramienta espectacular para defenderse de delincuentes. De nuevo, reiteradas oportunidades, kirchnerismo, izquierda, Juntos por el Cambio, poniendo trabas. Entonces, el votante tiene que tener memoria. No para la gente civil, sino primero, en un principio, por lo menos para las fuerzas. Las fuerzas de seguridad, que son los que nos cuidan y son los que terminan poniéndolos en cualquier barrio y desarmados. Entonces, el votante debe tener en claro cuáles son los espacios políticos que nos cuidan de verdad. En este caso particular, los legisladores de Milei son quienes buscan una mayor protección para el ciudadano. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/like-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde la descripción del video está en nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Resistencia.